Descubre por qué Juan 1:1 revela el milagro divino que transforma todo en tu vida. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, Antonio, el mensajero del cielo, se paseaba por las bulliciosas calles de Jerusalén. En cada rincón resonaban los cánticos de los sacerdotes mientras ofrecían sacrificios en el templo sagrado, un lugar donde el cielo parecía tocar la tierra. Las ofrendas de los fieles montaban un altar invisiblemente tejido con las esperanzas del pueblo. Sin embargo, en medio de este fervor religioso, un hombre llamado Juan, un pescador hecho apóstol del Nazareno, luchaba contra una tormenta interna que lo asediaba, la búsqueda de la verdad revelada en Cristo. Ese día, mientras el viento hacía volar las manos de los mercaderes que vendían sus productos, una inquietud se adueñó de su corazón. En el principio era el Verbo, repetía para sí mismo, casi como una oración. Su fe ardía intensamente, pero también la duda lo atormentaba, pues la comunidad estaba dividida. Algunos se aferraban a la tradición de la ley, otros seguían las corrientes helenistas que distorsionaban la esencia del mensaje del Mesías. ¿Cómo explicar que el hijo de un humilde carpintero es el Logos, la razón divina detrás de todo?, se preguntaba mientras sus pasos lo guiaban al centro del bullicio. El templo, con su majestuosa estructura, parecía un refugio de esperanza, pero en su pórtico, un grupo de fariseos discutía acaloradamente. ¿Cómo puede ser el Mesías si no es un rey terrenal?, cuestionaban, provocando murmullos entre la multitud. Fue entonces cuando el corazón de Juan palpitó con fuerza. Él es el Verbo que se hizo carne, rememoraba. La urgencia por comunicar su verdad crecía en su interior, pero el temor también lo abrazaba. Recordó las palabras de su maestro: Juan, tú eres luz del mundo. Este mismo pensamiento lo animó, pero su voz temía atraer la condenación. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, resonaba en su mente, llena de esperanza y también mezcla de confusión. Mientras su mirada exploraba a la multitud, una mujer con el rostro sumido en lágrimas se acercó a él. «Rabí, mi vida ha sido llena de oscuridad», decía entre sollozos. En ese momento, Juan comprendió que el sufrimiento humano es una puerta abierta a la luz de Cristo. La luz que traía Jesús era necesaria no solo para él, sino para cada corazón cansado y herido. Estaba en un umbral espiritual, sintiendo cómo sus dudas se disolvían al ver la necesidad de las almas. ¿Podría ser el portador de tal revelación? Esa pregunta palpitaba en su interior. De repente, como un rayo en su corazón, comprendió que debía arriesgarse a dar testimonio de su fe, por pequeña que fuese. Sin embargo, el miedo a ser rechazado permanecía, como una sombra oscura. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La luz del Verbo iluminó su alma, y sin perder más tiempo, Juan se levantó con decisión. Con voz clara, lleno del fervor que había encontrado en el encuentro con la mujer, comenzó a hablar. El Verbo era Dios, y entre nosotros habitó. La multitud se detuvo, y una pregunta latente comenzó a formarse en sus corazones. ¿Aceptarían el milagro de la transformación que solo Cristo podía ofrecer? La tensión de su proclamación persistiría, una invitación a ver en las Escrituras la potencialidad de la vida nueva que él mismo había llegado a conocer, dejando su historia en el aire, con un misterio que solo el cielo podría revelar. Las palabras de Juan resonaban en el aire, desafiando las sombras de la incredulidad que envolvían a la multitud. Algunos miraban con expectación, otros con escepticismo, pero todos se sintieron atraídos por la intensidad de su declaración. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, continuó, sintiendo cómo su espíritu se renovaba con cada sílaba. Pero en medio del murmullo surgió una voz familiar. Era Elías,
un fariseo de renombre, conocido por su erudición y dureza de corazón. ¿Cómo puedes hablar así, pescador? ¿Dónde está tu autoridad? ¿Acaso tú, que no has estudiado en nuestras escuelas, estás aquí para reinterpretar nuestras escrituras? Preguntó con desdén, provocando abucheos en la multitud. La mirada de Juan se encontró con la de Elías, y durante un breve instante, el tiempo pareció detenerse. Temprano había sido testigo de palabras eternas, y ahora su corazón latía con la fuerza de las verdades que había atesorado. No he venido a hablar de mí mismo, sino de aquel que vino a traernos vida y salvación, contestó con firmeza, sosteniendo el peso de su fe en ese momento de tensión. Al ver la determinación en su rostro, otros comenzaron a murmurar entre sí. ¿Es este el que se dice el Mesías?, dijo un anciano de la multitud. ¿Un carpintero, hijo de José?, replicó otro, ceñido en su escepticismo. Las preguntas flotaban como flechas en el aire, y Juan, sintiendo el viento de oposición, buscó una respuesta que calmara las aguas revueltas de su espíritu. Mientras las voces se alzaban, el cielo respondió con un ligero temblor, como si los ángeles aguardaran el desenlace de este encuentro celestial. En ese momento crucial, Juan recordó las enseñanzas de su maestro: «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados». En su alma brotó una nueva convicción. No se trataría de un debate intelectual, sino de una invitación a experimentar a Cristo. ¿Quién de ustedes está dispuesto a dejar sus dudas y venir hacia la luz?, exclamó, su voz resonando en las paredes del templo. El Verbo que se hizo carne está aquí, vivo entre nosotros. Su amor sobrepasa todo entendimiento, y su gracia puede sanar cada herida. Las palabras de Juan apagaron el clamor de contestación, y una profunda reflexión se apoderó de la multitud. Algunos comenzaron a acercarse, intrigados por la posibilidad del milagro, atraídos por la luz que emanaba de Jesús. La urgencia del momento era palpable, y Juan la sintió como fuego en su pecho. Entre los presentes, una joven dama, cuya fe se tambaleaba por el sufrimiento de su familia, se atrevió a dar un paso hacia adelante. «Rabí, si realmente eres quien dices ser, sana a los que sufren, libera a los cautivos», rogó con unas pocas lágrimas que surcaban su rostro. La súplica resonó con tal poder que Juan se sintió confundido entre la esperanza y el peso de la promesa. ¿Podría ser el momento en que Dios revelaría su gloria a través de sus manos? En su interior batallaban la fe y los temores, mientras la multitud miraba con expectativa. «Estén atentos», le dijo a la mujer, sintiendo la soberanía divina fluir a través de él. «Cristo está por manifestarse». Con esta declaración, el pórtico del templo se llenó de una electrizante espera. Algo milagroso estaba por suceder. Mientras la luz empezaba a brillar en medio de la tristeza y la duda, una voz del cielo resonó en el corazón de Juan, diciéndole que todo esto formaba parte de un plan divino mayor. ¿Podría ser que no solo los vivos, sino también los muertos van a resucitar por esta luz?, se preguntó, mientras su mirada se elevaba hacia lo alto, enfrentándose al misterio de la soberanía de Dios, que solo comenzaba a revelarse. Todo estaba a punto de cambiar, y mientras la multitud contenía la respiración, Juan supo que adentro de este milagro se descubría un diseño celestial. El Verbo ha venido a dar vida, y esta vida va más allá de lo que nos imaginamos. ¿Cuál sería el siguiente paso en este plan maravilloso que el cielo había tejido? El misterio se abría ante ellos, dejando a todos con el corazón latiendo en la espera de la respuesta divina. Con el corazón palpitando intensamente, Juan sintió un torrente de energía divina fluir a través de él. La multitud estaba en un estado de electrizante espera, como si el mismo cielo se abriera para derramar su luz sobre ellos. De repente, un murmullo se esparció en la multitud como un susurro abrasador, cuando una figura familiar emergió entre las sombras. Era Jesús, el carpintero de Nazaret, cuya presencia irradiaba un aura celestial que cautivaba el alma.
«¡Miren, el Cordero de Dios!», gritó Juan, su voz vibrante resonando con un calor que solamente podría haber emanado del cielo. La multitud, asombrada, se volcó hacia la figura que se acercaba. Los murmullos se silenciaron y el aire se llenó de un anticipado silencio reverente. Los ojos de Jesús recorrían a los que estaban delante de él. Juan vio en su mirada una compasión infinita y un entendimiento profundo de las luchas y los anhelos que cada corazón enfrentaba. Entonces, con una voz que parecía contener todo el amor de Dios, Jesús habló. «¿Qué desea cada uno de ustedes que haga?», preguntó, y sus palabras cayeron sobre ellos como rocío en la mañana, avivando la esperanza dormida en los corazones de muchos. La joven que había llamado a Juan se adelantó una vez más, sus lágrimas brillando con el reflejo de la luz divina. «Señor, mi hermano está enfermo y en la agonía de la muerte. Solo tú puedes sanar su cuerpo y su espíritu». La angustia en su voz era palpable, expresando una súplica que llegaba hasta las profundidades del cielo. «¿Crees que puedo hacer esto?», preguntó Jesús, mirando fijamente a sus ojos en un momento penetrante. La mujer, entre el miedo y la fe, respondió con firmeza: «Sí, Señor, creo que puedes». La multitud contuvo la respiración, sabiendo que estaban a punto de presenciar algo extraordinario. Jesús se volvió hacia ellos con una mirada que desnudaba el alma. «La fe que tienes te ha salvado. Que así sea». Apenas pronunció esas palabras cuando una energía vibrante recorrió el aire y la atmósfera cambió completamente. Era como si la creación misma respondiera a su voz. Un fulgor luminoso envolvió el lugar, y mientras todos los presentes eran testigos, el espíritu del niño enfermo fue restaurado en un instante. La multitud, aquí congregada, comenzó a sentir como si sus propias heridas fueran sanadas. El dolor, la desesperanza y la muerte que dominaban sus vidas se desvanecían en un nuevo amanecer. En ese momento, mientras el alboroto de júbilo estallaba, Juan sintió que Dios estaba revelando un misterio aún más profundo. Mientras Jesús sanaba y liberaba, una idea comenzó a germinar en su corazón. Este milagro no es solo un acto de compasión, sino un anuncio de lo que está por venir, el pacto restaurador que da vida no solo a los cuerpos, sino también a las almas. Pero justo cuando el clamor y la alegría llenaban el templo, Juan oyó otra voz, profunda y sombría, surgir del fondo. Era Elías, quien había observado todo con creciente incredulidad. «¡No puede ser! ¿Es este el Mesías prometido o es un impostor?», gritó, intentando desviar la atención del milagro. Las palabras de Elías resonaban con un eco antiguo, y Juan pudo sentir el tenso tira y afloja entre la luz y la oscuridad. Allí, en ese mismo lugar, se estaban cumpliendo las Escrituras, y la lucha por el alma del pueblo tomaba forma. Mientras el eco de Elías se desvanecía, Juan se dio cuenta de que sobre ellos caía la sombra de un conflicto aún mayor entre él y el mundo. Bien y el mal. ¿Sería este el momento en que la fe de los hombres se retaría ante la luz divina? La alegría del pueblo y la oposición de los líderes religiosos parecían estar en un angustioso punto de colisión, un preludio de algo grandioso. Y así, mientras el cielo se escurría en el horizonte, el misterio se profundizaba. Con cada sanación y cada palabra de Jesús, el plan soberano de Dios comenzaba a desenrollarse lentamente, revelando su propósito eterno. En la voz de Juan resonaba una pregunta desafiante. ¿Está nuestro corazón listo para aceptar el verdadero milagro que transformará todo? La respuesta se alzaba en el aire, envolviendo a los presentes en una expectante atmósfera de adoración y duda, como un signo de los tiempos que estaban a punto de cambiar para siempre. La multitud vibraba con la energía de lo divino, y la pregunta de Juan pesaba en el aire como una ofrenda de reverencia. Mientras Jesús contemplaba a los que estaban a su alrededor, los rostros mostraban una mezcla de emoción, expectativa y, por supuesto, una pizca de escepticismo.
El cernirse de la sombra del desafío de Elías aún resonaba entre ellos, un recordatorio de los temores que cada corazón albergaba. «¿Quién es este hombre?», susurró un anciano en el fondo, su voz temblorosa pero curiosa. Algunos asentían, mientras otros rechazaban la duda, aferrándose a la esperanza recién despertada. Era un instante cargado de tensión, como el momento antes de un rayo en una tormenta. Juan, viendo el tumulto de emociones, se sintió compelido a observar con mayor atención el movimiento de su maestro. Entonces, en medio de la agitación, Jesús se dirigió al padre del joven recién sanado, el corazón fértil de la algarabía. «Tu hijo vive, y tu fe lo ha liberado. Ve y regocíjate en lo que Dios ha hecho», afirmó con voz de autoridad. El padre, cuyas manos temblaban de anhelo, estalló en llanto y alabó a Dios, mientras su fe era consumida en un momento de puro agradecimiento. La multitud, envuelta en dicha, clamó con un solo eco de alabanza. Pero no todos fueron atraídos por la luz. Elías, con su rostro marcando el paso del tiempo y la lucha, se acercó al grupo, su propósito claro y su corazón en conflicto. «¿Este hombre puede acallar el clamor de los profetas y las esperanzas de siglos?», preguntó con voz grave. «Discernid, pues el falso profeta también puede realizar maravillas, mas ¿qué hay del fruto que dará?». Juan sintió una profunda inquietud en su espíritu. La confrontación estaba destinada a intensificarse. La división entre el cielo y la tierra se hacía visible, y los corazones estaban siendo pesados en la balanza de Dios. Sin embargo, el eco de las palabras de Jesús resonó en su ser. «¿Qué desea cada uno de ustedes que haga?». La vida de cada uno, sus anhelos y sueños, chocaban contra la realidad de su fe. ¿Qué tenemos dentro de nosotros que nos impida ver al Cordero de Dios? Juan meditó en el profundo significado de aquellas palabras. Era un llamado a mirar más allá de lo superficial y las dudas, hasta el corazón del mensaje redentor. Las palabras del profeta Isaías resonaron en su mente. «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz». Mientras las corrientes de elocuencia y fervor fluían, Juan sintió que el propósito de Dios se tejía aún más intrincado. En este lugar de adoración y oposición, el verdadero significado del milagro emergió como un destello de luz entre las sombras. La fe de la joven que clamó por su hermano no era solo un acto de deseo, sino una entrega completa a lo que Jesús podría lograr. Y en el mismo instante en que la multitud ensalzaba, otro susurro comenzó a moverse entre ellos. «Él es el Cristo, el enviado, el que viene para restaurarnos y liberarnos de la opresión del pecado». Más allá de la sanación del cuerpo, la promesa de vida eterna estaba siendo revelada. Sin embargo, la batalla en la fe apenas comenzaba. Mientras Juan contemplaba el escenario, un nuevo entendimiento comenzaba a florecer en su corazón. Un nuevo pacto, una nueva vida. ¿Estaré preparado para reconocerme entre aquellos que se niegan a creer? ¿Qué pasará con los que cierran su corazón a este regalo divino?, reflexionó. Fue entonces cuando, entre el júbilo y la incredulidad, un rayo de luz hirió la oscuridad. «El tiempo ha llegado», murmuró en su espíritu. «Pero para abrazar lo divino, primero debemos enfrentar lo que hay dentro de nosotros». Así, mientras el viento soplaba suavemente y los cánticos de alabanza se elevaban, Juan se dio cuenta de que la verdadera restauración no solo era una cuestión de sanación física, sino un viaje hacia un renovado entendimiento de quién era Dios y quiénes eran ellos en su plan soberano. En el trasfondo de la celebración, un nuevo misterio emergió. ¿Cómo se haría real este pacto eterno en el corazón de cada hombre y mujer si el mundo aún se resistía al Cordero de Dios? La pregunta quedaba suspendida en el aire, dejando a todos con corazones anhelantes y ojos fijos en Jesús, mientras el sol se ocultaba, presagiando lo que vendría al despuntar el nuevo día. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, una atmósfera de expectativa aún flotaba en el aire como el aroma del incienso en el templo. Las voces de gozo se mezclaban con murmullos de desconfianza, y en el corazón de Juan había un llamado ensordecedor que resonaba desde lo más profundo de su ser.
Las obras de Jesús, uniendo milagro y palabra, estaban desdibujando las fronteras entre lo terrenal y lo celestial. Mirando al rabino de Galilea, cuya mirada penetrante reflejaba un amor incondicional, Juan sintió que todo lo que conocía estaba a punto de cambiar. ¿Acaso no es este el momento?, pensó. Vio a la gente abrazándose, unos llorando por la sanación de su ser querido, otros llenos de esperanza, pero la cólera de Elías y su advertencia aún resonaban dolorosamente en su mente. ¿Y si la promesa que esperamos es un espejismo? En ese instante, Jesús, percibiendo el tumulto interno de Juan, les dirigió de nuevo la palabra. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Sus palabras eran como un rayo de luz en la penumbra, un claro anuncio del propósito sublime que envolvía su misión. La multitud, atenta, captaba las profundas implicaciones de sus enseñanzas. Algunos recordaban pasajes de la Escritura, como en Números 21:9, donde aquel que miraba a la serpiente era sanado. ¿Podría él ser el cumplimiento de lo que hemos esperado?, se preguntaban con admiración. Sin embargo, Elías, mezquino en su juicio, interrumpió la contemplación colectiva. ¿Los altos y sabios se dejarán engañar por un juglar de palabras? La verdad se discernirá en el sacrificio. El aire se volvió tenso, mientras el hombre de Dios desafiaba la percepción de quienes creían, sembrando la confusión en el corazón de algunos. Juan miró hacia Jesús, quien solo asintió con serenidad. El tiempo de la revelación se acercaba, y las sombras del sacrificio empezaban a proyectarse sobre el presente. Aquel que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí, recordó Juan, sintiendo cómo cada palabra pronunciada por su maestro se anclaba en lo profundo de su ser. La invitación era reverente y desafiante. Cada uno debía considerar qué precio estaba dispuesto a pagar por la verdad que se les ofrecía. Al volver su atención a la multitud, Juan notó los rostros llenos de conflicto. Algunos se acercaban a Jesús, sus corazones dispuestos a abrirse al mensaje del reino. Otros se alejaban, aferrándose a viejas tradiciones y temores que ya no podían sostenerles. La división se hacía más notoria con cada momento que pasaba. Fue entonces que, mientras el último resplandor del sol se desvanecía, un clamor resonó desde un rincón del encuentro. «¡Señor, sálvame!». Era una voz desgarrada, un hombre que había luchado contra la enfermedad y la desesperación. La multitud se volvió hacia él, y en ese instante, la esencia de la fe y el deseo de ser restaurado rompieron el silencio. La mirada de Jesús se posó en él, y sin dudarlo, respondió: «Ve y cree, tu fe te ha salvado». El hombre, con el fuego de la desesperanza encendido en su pecho, sintió el poder transformador de la palabra del Maestro. La atmósfera vibró con la energía del milagro en puertas, mientras la esperanza y la desesperanza chocaban en una batalla espiritual. Juan, con el espíritu inflamado y la revelación aflorando en su corazón, sintió que Dios estaba orquestando algo mucho más grande. «El Hijo del Hombre será levantado», se repitió, entendiendo que este era el inicio de un nuevo capítulo en la historia del pueblo. Pero, en el fondo de su inquietud, una pregunta permanecía. ¿Estarán los corazones listos para recibir esa verdad que transforma? Esa noche, Juan se retiró a un rincón solitario, orando en busca de respuesta. La voz de Dios resonaba en su interior. «Este es solo el principio. La verdadera revelación de mi plan está por manifestarse». Así, mientras la noche caía y las estrellas titilaban en la oscura bóveda celeste, una verdad trascendental comenzaba a emerger. ¿Podrían las sombras del camino prepararlos para la luz que vendría? ¿Y cómo el sacrificio de Jesús transformaría todas las cosas? La jornada hacia la revelación divina apenas comenzaba. Las estrellas titilaban sobre el pequeño pueblo de Caná, y la luna llena iluminaba el paisaje con su resplandor plateado. La noche, sin embargo, no era tranquila. Se sentía un rumor de cambio en el aire.
Juan, buscando en lo más profundo de su espíritu, llegó hasta la orilla del río, donde las aguas corrían suaves, susurrando secretos que solo el corazón atento podía escuchar. Mientras contemplaba la superficie del agua, recordó las palabras de Jesús. El eco de su voz seguía vibrando en su ser. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Aquella noche, el peso de esa revelación lo embargaba como un manto, y en su interior preguntas burbujeaban como un manantial escondido. ¿Qué significa realmente ser levantado? ¿Qué sacrificio se requerirá? ¿Qué revelará su ascensión sobre la tierra? La mente de Juan divagaba entre recuerdos de la ley y los profetas, donde el sacrificio siempre había sido la respuesta a la transgresión, y el ya conocido dolor por venir se entrelazaba con la promesa de redención. No había duda de que en ese sacrificio se revelaría el carácter profundo de Dios, así como su inquebrantable amor hacia la humanidad. A lo lejos, Juan divisó a Jesús en una conversación intensa con sus discípulos. La luz que emanaba del Maestro iluminando sus rostros. Se acercó, ansioso por entender el significado pleno de la verdad que se desplegaba ante ellos. «Maestro», preguntó Juan, «¿qué es lo que habrá de suceder? Señalaste que serás levantado, pero en nuestros corazones la angustia crece por lo que eso pueda costar». Jesús, girando su mirada llena de amor, dijo, «Juan, lo que se avecina es un regalo, algo que la humanidad no ha conocido. En la noche más oscura, un nuevo amanecer brillará, un camino de salvación será trazado. He venido a buscar y salvar lo que se había perdido». A medida que hablaba, un manto de gloria caía sobre ellos, como si el cielo mismo estuviera abriendo sus puertas para revelar las maravillas de Dios. Las palabras de Jesús resonaban con autoridad, y con cada sílaba una chispa de esperanza encendía las antorchas de sus corazones. Así como el sacrificio de Isaac fue un acto de obediencia y fe, continuó, también el Hijo deberá ser entregado. Pero ten cuidado, esto es solo el principio. No se perderá la vida, sino que se dará vida a muchos. A través de mi levantamiento, el mundo conocerá al Salvador. La posibilidad de la resurrección pronto tocó el corazón de todos. Pero, como siempre que se revela lo divino, unas sombras de duda comenzaron a bailar entre los discípulos. ¿Acaso podrá ser esto verdad? ¿Estaremos listos para el sacrificio que se aproxima? Rebatió Simón, sus ojos inquietos buscando respuestas en los demás. Las dudas son sombras pasajeras en la luz de la verdad, contestó Jesús con firmeza. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Con cada palabra, el temor se disipaba, dejando lugar a una fe renovada. La fe que había comenzado a brotar en los corazones de aquellos que habían sido testigos de sus milagros. En el aire se percibía un murmullo de reconocimiento. El sacrificio del Hijo de Dios era el medio para un cambio irreversible en el destino de la humanidad. Y mientras la conversación continuaba, Juan sintió que un asombroso giro del plan de Dios se estaba revelando. La salvación, no solo de Israel, sino de todas las naciones, estaba en el horizonte, visible solo a aquellos dispuestos a mirar más allá del sacrificio. Juan sabía que la hora se acercaba, cuando los cielos gritarían de gozo, transformando la tristeza en júbilo. Pronto, murmuró para sí mismo, el manto del sacrificio será también el manto de la gloria. Pero había una inquietud en su alma, un lamento que aún no podía ser silenciado. ¿Y qué sucederá con los que se nieguen a recibirlo? ¿Qué juicio espera a aquellos que permanezcan en la oscuridad? ¿Estarán preparados para el asombroso encuentro entre cielo y tierra? Así, bajo las estrellas que parecían responder con un brillo inusitado, Juan se retiró a meditar, sabiendo que lo que estaba por venir no solo cambiaría la vida de su pueblo, sino que transformaría toda la creación. Aquella noche estaba envuelta en misterio divino. El sacrificio estaba destinado a ser un puente hacia la redención, pero ¿qué barreras seguirían aún erigidas en los corazones de los hombres? Con esa duda palpitante, se constató el eco de una verdad ineludible. La soberanía de Dios manifestará su camino, pero cada elección de fe será la llave que abra las puertas de la eternidad. Los vientos de la mañana comenzaron a soplar sobre Caná,
trayendo consigo la frescura de un nuevo día que sin embargo prometía complicaciones y revelaciones trascendentes. Juan, aún sumido en su meditación nocturna, se dirigió hacia la reunión de los discípulos en un pequeño claro, donde las risas infantiles resonaban en el fondo. El deber lo llamaba, pero la incertidumbre continuaba anidando en su corazón. Mientras se acercaba, divisó a Jesús rodeado de los demás, su sonrisa serena contrastando con la inquietud de sus seguidores. El maestro habló en voz alta, llenando el oso como un perfume dulce. El mensaje que traía era uno de nuevo pacto para la humanidad. Juan, sumido en la mezcla de fe y duda, se sintió sacudido en su lugar. Él es el camino, murmuró entre sí, y sin embargo, ¿devendrá su sufrimiento nuestro aliento de vida? La asombrosa revelación de Jesús no solo prometía la ejecución de un sacrificio, sino también el cumplimiento absoluto del plan soberano de Dios para redimir a su creación. La tensión en el aire era palpable, como si toda la creación estuviera esperando la sinfonía del sacrificio redentor. Pronto, muy pronto, susurró Juan a los vientos que soplaban entre ellos, el propósito de Dios se manifestará más allá de nuestras expectativas. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, el rostro de Jesús resplandecía con una luz que desbordaba promesas. En ese brillo divino resonaba una verdad. ¿Quién de ustedes podrá estar listo para el asombroso amanecer cuando el sacrificio se convierta en vida eterna? Aquellos que ven y creen serán los testigos de mi gloria. Con el corazón palpitante, Juan se fue, no sin antes mirar atrás una vez más. En sus ojos se reflejaba la visión del camino, de un sacrificio que traía consigo no solo sufrimiento, sino la promesa de redención para todos los que se atrevan a seguir la luz. Lo que provocaba su alma inquietud se convertía en una certeza. El milagro de transformación estaba en marcha. ¿Y cuántos se quedarán en la sombra de la incredulidad mientras el cielo se abre ante ellos? La mañana se deslizó hacia su cenit mientras los discípulos contemplaban el horizonte, sus corazones agitados por las palabras de Jesús. Era un tiempo peculiar, propenso a la reflexión. Juan se sentó bajo la sombra de un árbol frondoso, sus pensamientos aún atrapados en el eco de las promesas del Maestro. ¿Cómo podría el sufrimiento conducir a la salvación?, se preguntó, entrelazando la verdad en su espíritu con las antiguas visiones de los profetas. ¿Acaso no dijo Isaías que por sus llagas seríamos sanados?, murmuró el apóstol Andrés al acercarse, interrumpiendo su meditación. Es un enigma, ¿no crees? ¿Cómo puede nacer la vida de la muerte? A sus palabras le siguió un suspiro colectivo entre los compañeros, como si el viento mismo se detuviera para escuchar. Así es, dijo Juan, levantando la vista a Andrés. La palabra dice, la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Juan 1:5. Tal vez el sufrimiento de nuestro Maestro sea esa luz que debamos aprender a ver. Mientras tanto, Jesús, al percibir la confusión en los corazones de sus discípulos, se acercó, atrayendo su atención con su presencia pacífica. ¿Por qué discuten entre ustedes? ¿No saben que el camino hacia la gloria está salpicado de pruebas? La respuesta en su voz era de amor y autoridad, calmando las olas de inquietud que agolpaban sus almas. Maestro, dijo Pedro, con su ímpetu acostumbrado, si nos hablas de sufrimiento, entonces, ¿cómo se verán nuestras vidas después de que esto ocurra? ¿Qué será de nosotros? La mirada del pescador, feroz con la ansiedad y la búsqueda de significado, reflejaba la lucha interna de todos. Mi amado Pedro, respondió Jesús con suavidad pero firmeza, mi sufrimiento no es solo el final, sino el comienzo de algo mayor. No temáis, pues, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. No estaréis solos en este camino, ya que el Consolador será enviado a habitar en ustedes. Las palabras del Maestro resonaron con una eternidad profunda, sembrando semillas de fe en los corazones atribulados. Juan, sintiendo el peso de esa promesa como un abrigo en medio de la tormenta. El Consolador, repitió para sí, sintiendo una chispa de esperanza brotar en su interior. Pero, Maestro, exclamó Natanael con la fuerza de la desesperación, ¿cómo podemos estar seguros de que este camino nos conducirá hacia la vida y no a la destrucción? Una duda, profunda y cortante como espada, colgaba en el aire. Mis amigos,
Escuchen atentamente, dijo Jesús, con la mirada fija en sus corazones inquietos. A través de mi muerte, el velo que separa a la humanidad será rasgado. Y en mí tendrán paz. Juan 16:33. Confiad en que todo está dentro del plan soberano de Dios, incluso cuando no lo comprendáis. La iluminación en aquellos ojos de madera y barro comenzó a tomar forma. Las palabras de Jesús se hundieron, cada una como un ancla en sus almas removidas por tormentas. La revelación comenzaba a florecer. La muerte del Hijo de Dios no sería el fin, sino el puente a un nuevo orden espiritual. Mientras el cielo se cubría de nubes plomizas, Juan sintió un escalofrío recorrer su piel. En medio de su lucha, se dio cuenta de que el sufrimiento parecía inevitable, pero el propósito divino detrás de él comenzaba a ser más claro. Si el sacrificio del Maestro nos trae nueva vida, ¿qué sucederá cuando Él hable de la resurrección?, pensó con ansias. Y entonces, una señal que nadie esperaba será visible, continuó Jesús, volviendo a captar la atención de todos. Su voz resonaba con poder. Como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y en la mañana de la resurrección, la gloria de Dios será manifestada a todos los que tienen fe. El silencio llenó el claro. Cada discípulo, cada corazón, luchaba para abarcar la magnitud de lo que Jesús anunciaba. Juan, sintiendo el peso de esas palabras, anhelaba comprender la profundidad del misterio, esperando con fervor la revelación del poder divino que estaba por venir. Y en ese instante sintió que el viento cambiaba, un susurro en sus oídos que decía: «Estad atentos, porque el momento se acerca donde lo que ahora parece sombra se transformará en luz eterna para la salvación de todos». Así, en medio de la confusión y la esperanza, se sembró la anticipación de un milagro divino que jamás habían imaginado. El sacrificio estaba cerca, pero también lo estaba la resurrección. Resurrección, y con ella, el asombroso despliegue del plan soberano de Dios. La atmósfera se tornó densa, como si el propio cielo sostuviera la respiración ante lo que estaba por desvelarse. Los discípulos permanecían inmóviles, cada uno aferrándose a las palabras de su maestro, mientras la naturaleza a su alrededor parecía aguardar el desenlace de lo que estaba por suceder. «Ciertamente», dijo Jesús, rompiendo el silencio que se había apoderado del grupo, «no solo mi muerte traerá consigo la redención, sino también mi resurrección será el sello de la nueva alianza. Recordad las Escrituras. La simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente». Génesis 3:15. Mi sacrificio es la consumación de esa promesa. Pedro, aún en la bruma de su confusión, se atrevió a preguntar: «Maestro, ¿cómo podremos comprender esta simiente en nuestra carne? ¿Cómo será visible ese poder divino? ¿Y qué de aquellos que no creen?» Algunos verán y no entenderán, mientras que otros, los que tienen ojos para ver, verán la gloria de Dios en mí, respondió Jesús con una mirada que abarcaba la eternidad. La revelación es para aquellos que están dispuestos a aceptar el misterio de lo que parece locura para el mundo. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Mateo 9:13. El aire se sintió más ligero por un instante, como si una brisa fresca trajese consigo la esperanza que había brotado entre ellos. Juan, en su interior, sentía que algo sublime y trascendental estaba sucediendo. Esa electricidad espiritual hizo que su corazón palpitara con gozo y expectativa. Pero, al mismo tiempo, la carga del sufrimiento por venir comenzaba a hundirlo nuevamente en la realidad alarmante que se avecinaba. «¿Qué hay de la traición, Señor?», preguntó Mateo, su voz quebrándose apenas. «Sabemos que uno de nosotros te entregará». «Aún así», dijo Jesús con una seguridad inquebrantable, «incluso esa traición es parte del plan que el Padre ha trazado. Y el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo». Apocalipsis 3:8. Lo que parecía ser el final y la dolorosa jornada es en verdad el inicio de una revelación histórica. El aire alrededor de ellos parecía vibrar con las palabras poderosas del Maestro.
Jesús, tocando el tallo de un árbol que estaba cerca, continuó: «Del mismo modo que este tronco parece muerto en invierno, en primavera renacerá con vida nueva. Así como yo entregaré mi vida, ésta será restaurada en gloria. Mirad el ciclo de la creación y ved cómo en cada muerte hay una promesa de resurrección». Cada discípulo luchaba por asimilar la magnitud de tal verdad. Andrés, con fervor renovado, preguntó: «¿Y nosotros qué hemos de hacer cuando tú te vayas? ¿Cómo podremos estar firmes en la fe?» «Lo que habéis de hacer es recordar mis palabras y amaros unos a otros, porque donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos». Mateo 18:20. Las palabras de Jesús eran como fuego ardiente, avivando la fe en sus corazones, aún en medio de la incertidumbre. A medida que la tarde se oscurecía, una luz tenue comenzó a descender, envolviendo a los discípulos en un resplandor divino. «No os dejéis vencer por el miedo, porque el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo». 1 Juan 4:4. La fe estaba floreciendo entre ellos, dispuesta a afrontar cualquier oscuridad que se avecinara. Mientras la luz crepuscular bañaba la escena, Jesús miró a cada uno, dejando que el peso de su mirada hablara en la profundidad de sus almas. «No olvidéis que mi aliento permanecerá con ustedes, y en el día de mi resurrección se manifestará un poder que cambiará el mundo. Yo soy la resurrección y la vida». Juan 11:25. Así, se sembró una expectativa viva, que aguardaba el cumplimiento de la promesa. Juan, sintiendo la urgencia de la revelación, se dio cuenta que en cada palabra había un eco de transformadora gloria que aguardaba ser desatado. El susurro de lo divino entre ellos llenaba el aire con la promesa de lo porvenir. «Estad atentos, pues no tardará el tiempo en que el velo de la muerte será rasgado, y los que caminan en tinieblas serán llenos de luz». Este es el plan soberano de Dios, y en su tiempo perfecto, toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. La cena se había convertido en un momento de revelación, la última cena donde el sutil aroma del pan fresco y del vino tintado llenaba la atmósfera. Los corazones de los discípulos palpitaban en un estado de expectación, pero también de inquietud. La conversación había girado en torno a la espera de lo que el futuro depararía, y ahora el tono de Jesús parecía más solemne que nunca. Con los ojos fijos en ellos, él levantó el pan, lo partió y lo ofreció. «Tomad, comer, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí». Lucas 22:19. En esos momentos, el silencio era espeso, como si cada palabra de Jesús impregnara el aire con un peso divino, revelando un misterio aún mayor que el que habían contemplado hasta entonces. Juan observó atentamente, sintiendo cómo el mensaje de sacrificio comenzaba a hacerse evidente. En su corazón, la revelación de la profundidad del amor de Dios se unía a la inminente tragedia del sacrificio. «¿Qué tiene que ver esto con el nuevo pacto?», se preguntó entre murmullos somnolientos de sus pensamientos. Y nuevamente Jesús levantó la copa, llenándola con vino. «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». Lucas 22:20. Las palabras resonaron como un eco en la eternidad. Era un pacto sellado no solo por el sufrimiento, sino por el amor inquebrantable del Padre, que anhelaba restaurar a su creación. Después de estas profundas declaraciones, la atmósfera se tornó densa. El miedo aferraba los corazones de los discípulos, y Juan, buscando la mirada de su maestro, sintió que algo trascendental estaba por revelarse. ¿Quién de nosotros puede comprender completamente el significado de este nuevo pacto?, pensó, y pronto se vio atraído hacia la oscuridad que envolvía la noche. La comida continuó, pero el clima de la habitación comenzó a cambiar. La tensión en los rostros de los discípulos aumentaba a medida que Jesús, en voz baja, comenzaba a hablar del traidor entre ellos. en verdad os digo, que uno de vosotros me entregará». Juan 13:21. La inquietud se esparció por la mesa como un fuego rugiente. Las preguntas empezaron a fluir, cada discípulo sumido en su propio viaje de incredulidad y dolor. «¿Soy yo, Señor?».
Fue la pregunta murmurada entre balbuceos de incertidumbre, y cada corazón temía que el destino de su maestro pudiera ser sellado en esa misma noche. En medio del tumulto, Juan se recostó cerca de Jesús, buscando alguna señal de consuelo. «Maestro, ¿qué significa esto? ¿Dónde se halla la esperanza en medio de tal traición?» La voz temblorosa de su corazón encontró eco en la mente del Salvador, quien, tras una mirada llena de compasión, sonrió con la certeza de que el plan del cielo nunca había estado más vigente. «Mi pequeño amigo», le dijo, «la luz que viene nunca se apaga. Aunque hay oscuridad, en mi sacrificio hay vida. Mi resurrección será la respuesta más grande a la traición». Juan 16:33. Pronunciando así una declaración que en su esencia contenía toda la fuerza de la revelación, perteneciendo a un propósito divino que se abría ante ellos. Las horas continuaron deslizándose con una lentitud aterradora, y mientras el tiempo avanzaba, el futuro comenzó a vislumbrarse como un umbral hacia un nuevo mundo. Al salir de la casa, los discípulos seguían a Jesús hacia el Monte de los Olivos, el peso de la noche ahogando sus esperanzas. En el jardín, Jesús sintió la carga de toda humanidad. «Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo». Mateo 26:38. Pero mientras los discípulos sucumbían al cansancio, en el corazón de Juan se encendió una chispa de intercesión. «¿Qué puedo hacer para entender este sacrificio?», se preguntaba, sintiendo que su espíritu anhelaba más luz en medio de la sombra. Y así, mientras la noche avanzaba y el cielo se oscurecía, un profundo misterio espiritual comenzó a desvelarse. El sudor de su maestro se convertía en gotas de sangre, como testigo de la batalla que se libraba en las esferas celestiales. Juan miró con asombro mientras el cielo parecía resonar con la agonía del clamor del futuro, un sacrificio que cambiaría la historia. De pronto, la voz de Dios lo alcanzó en un susurro, llenando su corazón con su deseo. «Pronto, cada lágrima será enjuagada, cada sombra será iluminada». Este sacrificio es solo el comienzo, y será a través de este único acto que el mundo conocerá la verdadera luz. Juan, sintiendo la magnificencia del amor divino, supo que aunque la oscuridad se acercaba, un mayor misterio de esperanza y gracia estaba por revelarse. La mañana se avecinaba, y con ella el cumplimiento glorioso del plan soberano de Dios. ¿Culminará el sacrificio en vida eterna? ¿Y los corazones dispersos en el dolor finalmente hallarán paz a través de este sorprendente acto de amor? La pregunta permanecía flotando en el aire, esperando una respuesta que el tiempo y la fe habrían de revelar.